Mientras tanto, en el Senado, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, acusó a la Suprema Corte de mostrar su carácter faccioso por darle entrada a estas controversias constitucionales, así lo dijo. La determinación de la Suprema Corte de analizar la reforma judicial fue abordada en la sesión de este jueves en el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. En respuesta, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, consideró que la Corte no tiene facultades para revisar una reforma constitucional y advirtió que el Senado emitirá la convocatoria correspondiente para que el INE celebre la elección de jueces, ministros y magistrados en 2025. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Apenas el miércoles, Fernández Noroña dijo que usaría el teléfono rojo para pedirle a la ministra presidenta Norma Piña entregar información de los juzgadores que integran el Poder Judicial. Por su parte, legisladores de oposición celebraron que la Suprema Corte haya aceptado iniciar la revisión de la reforma judicial y exigieron respetar la ley. Los senadores Ricardo Anaya y Alejandro Moreno advirtieron que de no hacerlo, podrían provocar una crisis constitucional. Quienes están dispuestos por la vía de los hechos a no respetar las resoluciones de otros órganos del Estado. Yo espero que no lleguemos al extremo de una crisis constitucional, pero la actitud de algunos integrantes de distintos órganos justamente apunta en esa dirección. La ley es la ley y la tenemos que respetar y tenemos que mandar certeza. Imagínate que las ciudadanas y los ciudadanos empiecen a violar suspensiones de amparo, suspensiones definitivas de amparo, no solo en contra de la reforma, contra la publicación en los estados, contra la publicación y discusión en el Senado. O sea, se va a generar una crisis y esto se está llevando al máximo y no debe de suceder, porque si no, ¿quién va a respetar la ley? Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y en la Cámara de Diputados, legisladores de Morena también denunciaron un presunto golpe de Estado técnico por parte de la Suprema Corte al atribuirse facultades para subordinar a otro poder. En contraste, el Partido Acción Nacional negó que la decisión de revisar a detalle la reforma judicial significa un golpe de Estado, sino que únicamente es el respeto a la Constitución. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la reforma judicial ya se encuentra en la Constitución y que no hay sustento para intentar eliminarla. Esto fue lo que dijo. Cualquier asunto que quiera definirse en la Corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, pues no tiene su sustento. El pueblo de México decidió y eso va a ocurrir y se va a hacer bien. Eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo, hacer lo que se haga bien y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso. Por lo pronto, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación extendieron el paro de labores en protesta contra esta reforma judicial. Hasta el momento se prevé que las actividades regresen a la normalidad hasta el viernes 11 de octubre. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial a una audiencia pública para analizar la reforma. La cita es el martes 12 de noviembre a las 2 de la tarde en la sede principal de la comisión ubicada en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Otra vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra vez con el tema del Poder Judicial, la reforma, todo parecía pues ya listo para comenzar a implementarse, a discutirse incluso la ley secundaria de la reforma judicial que se aprobó en septiembre,
en la Cámara de Diputados, en el Senado, se regresó al Ejecutivo y se promulgó en el Diario Oficial de la Federación. En teoría, pues ya es un hecho consumado y ya se requiere solamente de revisar los transitorios, los que quedaron pendientes y sobre todo la implementación, la reglamentación de la reforma, que es la ley secundaria de esta reforma judicial. Pero bueno, pues ahora estos recursos que se interpusieron sobre pues la constitucionalidad de haber aprobado esta reforma de la manera que se hizo, pues están tomando nuevos bríos, y ahora los ministros de la Corte, que finalmente pues ya se ven pues a unos pasos, a unos meses de dejar su cargo como ministros de la Corte, pues decidieron echar a andar este frente común para darle entrada a todos estos recursos y solicitudes de revisión puntual de cómo se hizo el proceso legislativo y de los atropellos que a su consideración se están ejerciendo con la aprobación de la reforma judicial. Y bueno, pues ahora hay un enfrentamiento claro y abierto en la Corte entre los ministros que no son del régimen de la 4T o muy cercanos al régimen, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, pues para darle entrada a estos recursos, para analizarlos, revisarlos, votarlos y en algún caso evitar que se eche a andar la reforma judicial. Yo lo que creo es que es imposible que se evite la implementación de la reforma judicial, pero lo que sí puede ser es que se retrase mucho más tiempo, por ejemplo, la elección de los jueces, magistrados y ministros, que está planeada para mitad del próximo año, para junio del próximo año. Una elección enorme, pues en el INE ni siquiera saben por dónde comenzar a revisar el tema de una planilla con tanta cantidad de jueces, por ejemplo, que tendría que elegir un ciudadano mexicano. Vamos a ver cómo termina todo este asunto, porque pues mientras se siga hablando desde el oficialismo que es una buena reforma, que ya solo falta su implementación, en el discurso de toma de protesta lo dijo con todas sus letras Claudia Sheinbaum, teniendo a un lado a la ministra presidenta de la Corte y titular del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, quien dice que pues no está de acuerdo con la reforma judicial, pero bueno, es prácticamente un hecho, el oficialismo está volcado en que ya hay que implementarla, hay que sacar rápido las leyes secundarias, que comience su implementación y que sea inamovible que en junio del próximo año haya elecciones de jueces en México. Vamos a ver hasta dónde le alcanza al Poder Judicial, por un lado la Corte, con estas votaciones y este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, y luego los trabajadores, porque sigue habiendo manifestaciones, sigue parado, prácticamente paralizado el Poder Judicial, los juzgados y las principales oficinas de este poder por pues el paro de labores de los trabajadores que no comulgan, no están de acuerdo con la reforma judicial, aunque digan en el oficialismo que se van a respetar los derechos laborales. Vamos a ver cómo termina esto, porque ya cuando se comienza a hablar de un golpe de Estado, según lo que evocó Lenia Batres, pues las cosas ya no pintan nada bien.